Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Esta escena es imagen de la iglesia sinodal, y es que sínodo es una palabra antigua muy venerada por la tradición de la iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. Indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la iglesia, expresando su naturaleza, como el caminar juntos y el reunirse en la asamblea del pueblo de Dios convocado por el Señor. Existen ya muchas maneras de experimentar formas de sinodalidad en toda la iglesia. Sin embargo, ser una iglesia sinodal no se limita a las instituciones existentes. De hecho, la sinodalidad no es tanto un acontecimiento o un eslogan, más bien es un estilo y una forma de ser con la cual la iglesia vive su misión en el mundo. La misión de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino, con cada miembro desempeñando su rol crucial, unidos unos con otros. Una iglesia sinodal camina en comunión para perseguir una misión común a través de la participación de todos y cada uno de sus miembros. El objetivo del proceso sinodal que estamos transitando no es proporcionar una experiencia temporal o única de sinodalidad. Es más bien ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo. El objetivo del actual sínodo es escuchar, como todo el pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Lo hacemos escuchando juntos la palabra de Dios en la Escritura y en la tradición viva de la iglesia, y luego escuchándonos unos a otros, y especialmente a los que están en los márgenes, discerniendo los signos de los tiempos. De hecho, todo el proceso sinodal pretende promover una experiencia vivida de discernimiento, participación y corresponsabilidad, en la que se reúne una diversidad de dones para la misión de la iglesia en el mundo. En este sentido, está claro que la finalidad de este sínodo no es producir más documentos. Más bien pretende inspirar a la gente a soñar con la iglesia que estamos llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de la gente, estimular la confianza, vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para hacer nuestra misión común. Así pues, el objetivo de este proceso sinodal no es solo una serie de ejercicios que empiezan y terminan, sino un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión y la misión que Dios llama a la Iglesia a vivir en el tercer milenio. El actual proceso sinodal que estamos llevando a cabo está guiado por una pregunta fundamental: ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos, permitiendo a la Iglesia anunciar el Evangelio? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? El texto de los discípulos de Emaús continúa diciendo: pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? La pregunta del Señor Jesús es crucial. Es la clave para comenzar el diálogo. En este proceso sinodal que estamos viviendo, la escucha y el diálogo están orientados al discernimiento. Nos exige aprender y a ejercitar el arte del discernimiento personal y comunitario. Nos escuchamos unos a otros. Escuchamos nuestra tradición de fe, los signos de los tiempos, para discernir lo que Dios nos dice a todos. El Papa Francisco clarifica los dos objetivos interrelacionados en este proceso de escucha. Dice lo siguiente:
escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo, y escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Si la escucha es el método del proceso sinodal y el discernimiento es el objetivo, la participación de todo es el camino. En medio de nuestras diversas actividades, como consagradas en el orden de las vírgenes, es necesario detenernos y preguntarnos, desde nuestros lugares de trabajo, de apostolado, ¿cómo nos acercamos a los demás? ¿Qué escucho? ¿Qué permito que me cuenten? ¿Cómo camino a la par del pueblo? Somos signo de una iglesia que escucha y que está en camino. Al escuchar, la iglesia sigue el ejemplo de Dios que escucha el grito de su pueblo. El proceso sinodal nos ofrece la oportunidad de abrirnos a la escucha auténtica sin recurrir a respuestas prefabricadas ni a juicios preestablecidos. Ser sinodal requiere de dedicar tiempo para compartir. Estamos invitados a hablar con autenticidad, valentía y honestidad. Parresía sería la palabra. Esta honestidad, esta valentía, esta autenticidad debe ser integrada a la libertad, la verdad y la caridad. La humildad en la escucha debe corresponder a la valentía en el hablar. Todos tienen derechos a ser escuchados, así como todos tenemos derecho a hablar. El diálogo sinodal depende de la valentía tanto al hablar como al escuchar. El diálogo nos lleva a la novedad. Debemos estar dispuestos a cambiar nuestras opiniones a partir de lo que hemos escuchado de los demás. Apertura a la conversión y al cambio. A menudo nos resistimos a cuanto el Espíritu Santo nos está inspirando para emprender. Estamos llamadas a abandonar actitudes de autocomplacencia y comodidad que nos llevan a tomar decisiones basándonos únicamente en cómo se ha hecho las cosas en el pasado. Él siempre se hizo así. El relato de los discípulos de Emaús continúa. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Todos estamos en el mismo barco. Juntos formamos el cuerpo de Cristo, dejando a un lado el espejismo de la autosuficiencia. Podemos aprender unos de otros, a caminar juntos y a estar al servicio de los demás. Podemos construir puentes más allá de los muros que a veces amenazan con separarnos. Edad, género, riqueza, habilidades diferentes, distintos niveles de educación, etc. Necesitamos, en esta construcción de puentes, forjar una iglesia fraterna y cercana que priorice las actitudes y los gestos corporales, afectivos y relacionales, más que las palabras, logrando así una mayor empatía. También una iglesia amistosa y dialogal, promotora de la cultura del encuentro, capaz de reeducar la pastoral con sensibilidad y pertenencia, ya que vivimos una cultura del desencuentro, de la fragmentación, del descarte y del desperdicio. Debemos crear una cultura del encuentro donde podamos hablar también con quienes no piensan como nosotros, con quienes no tienen la misma fe, yendo al encuentro de todos. La experiencia transformadora del encuentro con el Señor y del primer anuncio
construye la comunidad a partir de lo que hemos recibido y a su vez comunicado. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que anunciamos. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. ¿Cómo nos dejamos interpelar por el Señor en medio de las realidades cotidianas? ¿Somos capaces de dar marcha atrás en nuestros criterios y volver a caminar juntas, unidas, sabiendo que en la comunidad se encuentra el querer de Dios?